Tan buen día, jóvenes estudiantes. Hoy el tema que vamos a tratar es de magnitudes físicas y análisis dimensional. Bueno, en la parte teórica lo tienen en físico. Acá resumo algunas cosas. Veamos las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son 7. Aquí vamos a mencionar su magnitud, la unidad, símbolo y la fórmula dimensional, ecuación dimensional. Tenemos la magnitud, longitud, unidad es en metros, símbolo es m, cuya fórmula dimensional es L. Haciendo hincapié porque está resaltado, algo de memotecnia, longitud empieza con la letra L, fórmula dimensional es L mayúscula. Tenemos la masa, su unidad es de kilogramo, el símbolo es kg, fórmula dimensional es m. Entonces memotecnia, masa empieza con m, fórmula dimensional es m mayúscula. Tenemos el tiempo, unidad segundo, símbolo S, ecuación dimensional de fórmula dimensional. Temperatura termodinámica, la unidad es el Kelvin, símbolo es K mayúscula y fórmula es θ. Tenemos la intensidad de corriente eléctrica, la unidad es el amperio, símbolo es A mayúscula y la fórmula dimensional es I. La intensidad luminosa, de la unidad de la candela, símbolo CD y fórmula dimensional J. La cantidad de sustancia, la unidad es el mol, símbolo mol y fórmula SN. Magnitudes auxiliares. Ahora vamos a ver magnitudes derivadas. ¿Qué son magnitudes derivadas? Son aquellas que se expresan en función de las fundamentales. Tenemos igual la magnitud, unidad y su fórmula. Lo que voy a leer yo es la magnitud y su fórmula. El área, fórmula inicial es L cuadrado. Volumen L cubo, saben que L es de longitud. Velocidad LT a la menos 2. Aceleración LT a la menos 2. La cantidad de movimiento lineal LMT a la menos 1. La fuerza es LMT a la menos 2. Para hallar la fuerza también se pueden memorizar. Bueno, se pueden aplicar haciendo uso de la segunda ley de Newton. Aquí decía que la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es m y la aceleración es lt a la menos 2. También se puede escribir como mlt a la menos 2. Trabajo, energía, calor y torque tienen la misma fórmula dimensional, cuya es L cuadrado mt a la menos 2, o puede leerse también como es producto, no hay problema, no hay inconveniente, ml cuadrado t a la menos 2. O aplicar también lo que dice que según Einstein que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Masa es m, velocidad de la luz al cuadrado es L cuadrado t a la menos 2. La presión es L menos 1 mt a la menos 2, como también pueden encontrar la presión sabiendo que la presión es igual a fuerza sobre área. Reemplazan cada uno, encuentran su fórmula. La densidad, saben que es masa sobre volumen, sería L menos 3m o ml a la menos 3. La potencia, trabajo sobre tiempo, cuya fórmula dimensional es L cuadrado de mt a la menos 3. Tenemos el caudal, fórmula dimensional es L cubo t a la menos 1. Carga eléctrica, tenemos TI, momento de inercia, fórmula de ml cuadrado y periodo t a la menos 1. Los ejercicios de aplicación. Antes de pasar a los ejercicios de aplicación, tengo que mencionar acá que en la análisis dimensional cumple las leyes de potencia y de todo lo que es potencia y división, todas esas leyes. O sea, el producto de bases iguales, se copia la base, suma los exponentes, eso me refiero. Pero más no cumple lo que es suma y resta algebraica. Es decir, L más L da 2L, no. Acá en física L es longitud, por ejemplo, si sumo dos longitudes, el resultado es una longitud. Nada más. Veamos nuestro primer ejercicio. Señale la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Bueno, la primera es el concepto de física, la segunda lo que es concepto lo que se llama magnitud, y tercero nos dan una lista de magnitudes físicas y nos dicen que 7 son vectoriales, lo que cual las dos primeras son verdaderas. La 2 dice sobre el análisis dimensional podemos afirmar lo que tenemos acá es todo lo que se relaciona con el concepto de análisis dimensional. El ítem 3 sobre la propiedad de que
de la propiedad de homogeneidad, que me dice que para que se puedan sumar o restar las magnitudes físicas tienen que ser del mismo campo, o sea, tener la misma fórmula dimensional. O sea, si estoy sumando masas, todo debe ser masa. Estoy restando masas, sumando, restando masas, todo el resultado es masa. Entonces, ¿cuáles son ciertas? Todas son ciertas. 4. Entonces, ¿qué digo? Expresar el valor de x en notación científica. Dan x en cuanto a 4 mega por 3,5 giga por 4,5 secto entre 9 peta por 5 nano por 7 pico. Tenemos números decimales, aquí mega, giga, secto, peta, nano, pico son prefijos del sistema internacional. ¿Cuál sería la solución? La siguiente. Vamos a reemplazar cada valor de cada prefijo, ahí lo tenemos, y además usar notación científica. En números decimales lo escribo como número entero, y al tener como número entero hago uso de notación científica, sería 35, por ejemplo, 3,5 es 35 por 10, siempre se va a multiplicar por 10. El exponente puede ser positivo o negativo, en este caso es negativo porque avanza hacia la derecha. La cantidad depende, si avanza una unidad sería 1, si avanza 2, menos 2, así sucesivamente. Entonces, como podemos observar, es reemplazar, de hecho uso de lo que ya mencioné en notación científica, aplicando mis leyes del álgebra, simplifico, multiplico y como resultado 2 por 10 a la menos 1. 4. Es el estado termodinámico de un gas definido por su presión absoluta, volumen, temperatura absoluta y la cantidad de sustancia expresada en moles. De acuerdo al sistema internacional, ¿qué magnitudes son fundamentales? Son fundamentales que es la temperatura absoluta y la cantidad de sustancia. El ejercicio siguiente. 5. Dice, la ley de gravitación universal de Newton tiene como expresión que F, que es fuerza, es igual a la constante de gravitación universal por el producto de la masa de los cuerpos sobre la distancia al cuadrado que los separa. Y me piden determinar la dimensión de la constante, o sea, su fórmula dimensional. Y para este tipo de problemas, porque vamos a ver aquí en adelante, lo primero que se hace es encontrar la fórmula dimensional de las magnitudes que te dan el problema. En este caso, dicen que F fuerza, la fórmula dimensional de la fuerza es mLT a la menos 2, M son masas, es M, R distancia, la distancia es una longitud horizontal, o sea, longitud es L. Entonces después, lo que vamos a hacer en la fórmula inicial, vamos a despejar G. ¿Qué significa despejar G? Significa dejar solo la variable G en un miembro. En este caso lo he dejado el primer miembro. Entonces lo que voy a aplicar para despejar simplemente teoría básica de ecuaciones. Lo que está multiplicando pasa a dividir, dividiendo a multiplicar, así. Por lo tanto, y lo escribo dimensionalmente. Quiere decir que la dimensión de la constante G sería igual a su fórmula, sería F por R cuadrado sobre el producto de las masas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a reemplazar cada letra por, como ya está escrito dimensionalmente, ahí tenemos en el paso, en el ítem anterior hemos encontrado su fórmula dimensional. Lo reemplazamos y como le recargo acá, el análisis dimensional cumple con la ley de la multiplicación y división, todo lo que es teoría de exponentes ahí. Vamos a aplicar y llegamos al resultado que fórmula dimensional de G sería m a la menos 1 L cubo T a la menos 2. Siguiente ejercicio dice, en la siguiente expresión dimensionalmente correcta, calcular la ecuación dimensional de P o fórmula dimensional, sería la forma correcta. Era una ecuación en donde me dicen que Z es una magnitud física, H es altura y G 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la de la aceleración de la gravedad. Entonces, para eso primero siempre hallamos la fórmula dimensional de las magnitudes dadas en el problema. En este caso z es z, escrita en simbología, h de fórmula dimensional, h es una altura, es L, siempre se escribe entre corchetes para denotar fórmula dimensional, g que es aceleración, lt a la menos 2. Entonces la fórmula dimensional tenemos ahí,
aplicamos el principio de homogeneidad. Pero para hacerlo práctico, el principio de homogeneidad, ¿cuándo se aplica? Cuando yo veo una suma, una resta de magnitudes físicas, entonces ahí, para que se puedan sumar y restar, entonces quiere decir de que dimensionalmente son iguales. Es decir, en radicando tenemos 2gh menos x cuadrado, es decir que es igual a 2gh es igual a x cuadrado. Observamos ahí qué pasó con el 2. Sabemos que la fórmula, la dimensión de todo número adimensional es 1, desaparece en otras palabras. Al reemplazar g y h, entonces tenemos que x al cuadrado dimensionalmente es l cuadrado t a la menos. Incluso lo puedo simplificar más, que donde x puede decirles que es lt a la menos 1. Además, entonces, como si sacamos raíz cuadrada y aplicando análisis dimensional, 2gh es igual a x al cuadrado, ya, entonces con la raíz cuadrada se simplifica y queda x. Y tenemos entonces así, fórmula z es igual, entonces lo que se puedan sumar por el principio de homogeneidad deben ser iguales. La raíz cuadrada de 2gh de x cuadrado, eso sabemos que es igual a que a px logaritmo. Entonces simplificando ahí, ¿qué me queda? Eligiendo convenientemente tenemos en la raíz, tenemos el íntegro anterior, salió x, es igual fórmula dimensional de p por x, fórmula dimensional de x. Y el logaritmo es un número, y todo número es adimensional, sea de dimensión 1. Entonces simplificando ahí, la idea de la álgebra, la fórmula dimensional de p o la dimensión de p es 1. Esto no es complicado. 7 dice, calcular el valor de p para que la siguiente expresión sea dimensionalmente correcta. Entonces tenemos una sumatoria de densidades, es igual a por c por x igual a menos p b por q sobre d sub 0, densidad inicial. D sub 0 y D sub i son densidades, c y x son longitudes, y me dan la fórmula dimensional de q, que es m cuadrado t, y b que es velocidad. Entonces hallamos la fórmula dimensional de las magnitudes dadas en el problema. ¿Qué magnitudes? Densidad, que de su 0 de su i, la densidad de masa sobre volumen sería ml a la menos 3. C y x son longitudes, la fórmula dimensional de la longitud es L, y la velocidad es lt a la menos 1. Entonces después, ¿qué significa la sumatoria? Ahí en la fórmula del problema vamos a aplicar entonces el principio de homogeneidad y propiedades de análisis dimensional. Si yo sumo densidad, el resultado de densidad, ese por el principio de homogeneidad. Entonces tenemos densidad por fórmula de dimensión c por x por lo que está ahí en el segundo miembro dividiendo, ha pasado a multiplicar de su c es igual a x a la menos p b por q. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar cada una de esas variables y ya lo tenemos ahí. Y después, ¿qué hacemos? Simplificamos en ambos miembros, dejamos una letra con un exponente. ¿Y qué va a hacer? Igualamos la dimensión, igualamos exponente. Aquí el exponente es la dimensión. Al igualar las dimensiones, tenemos que uno en L, por ejemplo, en un miembro tenemos menos 4, el otro 1 menos P. 1 menos P es igual a menos 4, resolviendo la ecuación, por lo tanto obtenemos que P es igual a 5, lo que me están pidiendo. Hallar el valor de P. El ejercicio 8 me dice, en la siguiente ecuación dimensionalmente correcta, halla la dimensión de R. Me dan la fórmula. Entonces, como veo una suma, una resta, entonces, ¿qué significa eso? Principio de homogeneidad. Además, metros es una unidad de ¿qué? Longitud. Entonces, para que se pueda sumar dos longitudes, eso significa que X es una longitud. ¿Cuál es su fórmula de mencionar la longitud? L. Y Y, en el paréntesis vemos que está sumando con 3,9 segundos, es decir, son unidades de tiempo. Entonces, eso quiere decir que Y es tiempo. No me interesa qué unidad tenga Y, sino me interesa qué es, qué magnitud física es. El tiempo es T. Entonces, además, si aplicamos en el radicando también el principio de homogeneidad, observamos que la fórmula dimensional de K sería igual a que X, primer paréntesis a la menos 1, Y. Y eso significa, reemplazamos los valores, su fórmula dimensional, que obtenemos que la fórmula de dimensión de K es igual a L al menos 1 T.
Además, por propiedad de magnitudes físicas en el exponente, lo que voy a aplicar el índice de la raíz, sabemos que toda raíz se puede escribir como un número al exponente fraccionario. Entonces esa propiedad lo explico. Si vemos magnitudes físicas en el exponente, en este caso en el radical, ¿cuál es su magnitud física? Su dimensión siempre es adimensional, o sea, todo ese índice lo igual a 1, entre corchetes, que significa la dimensión, es 1. Entonces, simplificando, el 2pi es adimensional, toda constante es adimensional, o sea, es 1. Entonces, al final me queda R, la fórmula dimensional de R por K es igual a 1. Entonces, a reemplazar K, reemplazamos K, al final obtenemos que, aplicando la ley de exponentes, que la fórmula dimensional de R es igual a LT menos 1. Y si me preguntaran qué magnitud física, ese es una velocidad. O sea que R a menos 0. En el siguiente ejercicio dice: determine las dimensiones de Z en la siguiente ecuación dimensionalmente correcta, sabiendo que X está en pies. Si X está en pies, pies es una longitud, o sea, X es una longitud, y está en pies sobre segundo, es longitud sobre tiempo, Y sería una velocidad. Ya concluí. X longitud, su fórmula dimensional es L, y Y velocidad, la fórmula dimensional es LT a la menos 1. Además, esas raíces infinitas, en el segundo miembro le damos una letra E. Sacar raíz, esta es teoría de álgebra ya. Sacamos técnica algebraica. Elevamos al cuadrado, a la n, tenemos a la n, x por raíz infinitas, enésimas. Entonces, como ya sabemos por la anterior, en la raíz infinita le hemos dado e. Entonces, ¿qué me queda? E a la n es igual a x por e. Simplificando, aplicando mi teoría de exponentes, al final tenemos que e es igual a 1 sobre es igual a, a x al exponente 1 sobre n menos 1. Entonces, dimensionalmente podemos decir que la fórmula dimensional de E, como x es longitud, sería L al exponente 1 sobre n menos 1. Eso es. Ahora, por el principio de homogeneidad, ya dije, toda suma se convierte en igualdad. Entonces tenemos Z por Y. El logaritmo ya no le he copiado porque sabemos que es adimensional. S más se convierte en una igualdad. A raíz P de QR es igual a la fórmula dimensional de E. Entonces, elegimos convenientemente los extremos para hallar que Z. Reemplazamos la fórmula dimensionales, aplicamos el criterio de álgebra, al final Z es igual a L menos 1T por L1 sobre N menos 1. El producto de bases iguales suman los exponentes, al final obtenemos que la fórmula dimensional de Z sería L a la 2 menos N sobre N menos 1 por T. Eso sería. Aquí manejo teoría algebraica, sobre todo teoría de exponentes. 10. Determine la ecuación dimensional de A, fórmula dimensional de A si la expresión siguiente es homogénea. Correcto. Además, me dicen que A es aceleración, M masa y L longitud. ¿Cuáles son las fórmulas dimensionales de cada uno de ellos? De la aceleración es LT a la menos 2, la masa es M, longitud es L. Ahora, por el principio de homogeneidad, sabemos que todas sumas se convierten en igualdad. En el primer miembro nomás. La primera principio de homogeneidad aplicado en el segundo miembro en el denominador. Decía que B cuadrado más A por L. Entonces, para que se pueda sumar, significa que dimensionalmente son iguales. Es decir, que B cuadrado es igual a A por L. Aquí he obviado decir la fórmula dimensional de B al cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo la fórmula dimensional de B al cuadrado es igual a ¿cuánto? Reemplazamos A y L y al final obtengo que la fórmula dimensional de B sería ¿cuánto? LT a la menos 1. Igual, entonces en el primer miembro de esa suma lo convierto en igualdad. A sobre M cuadrado es igual a M por B. Multiplicando en alfa tenemos que la fórmula dimensional de A sería M cubo sobre B. Y voy a reemplazar el valor de M y el valor de B, teniendo en cuenta que M lo elevó al cubo. Al final obtengo que A sería ¿cuánto? M cubo T L a la menos 1, justo lo que me pedían. Continuamos con la gama de ejercicios. Ejercicio 11 dice: la ecuación siguiente dimensionalmente homogénea, correcta, donde P es potencia, H es altura, M es masa, determine la dimensión de Q. Lo que me están pidiendo es la fórmula dimensional, disculpe.
Aquí la palabra, cuando tenían en sí un problema, un otro problema que van a encontrar en las tareas, dice hallar la dimensión que tiene, por ejemplo, la temperatura en esa fórmula dimensional. Entonces, en ese caso te piden que el exponente de t, que tendría ahí en una ecuación. Hallamos la fórmula dimensional de las magnitudes dadas, en este caso de la potencia es ml cuadrado t a la menos 3, de la altura es L, la masa es M. Aplicamos principio de homogeneidad en el paréntesis, obteniendo que R, el logaritmo, el 8 es igual a P por H. Entonces, el logaritmo es adimensional, es un número, al final me queda que R, todo eso, R es igual a P por H. En este caso no le he tomado mucho en cuenta. Además, entonces aplicamos ya el principio de homogeneidad. En la primera parte lo escribo así dimensionalmente, 2,3 por Q sobre M seno de 36 igual a P por H. Sabemos que esa suma es P por H, todo es P por H, elevado al exponente 4 seno de 30. Entonces, aquí aplico mis criterios algebraicos. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, además el seno y 2,3 son constantes, y si son constantes eso implica que son adimensionales. Entonces, ir despejando que Q es igual a fórmula de M, todo eso, P por H elevado a 4, seno de 30 grados es un medio, es 1. Al final, simplificando, reemplazo, simplifico, tengo que Q sería MQL6T a la menos 6. Teoría de exponentes, nada más. Reemplazo y aplico mi teoría de exponentes. El ejercicio 12. La siguiente expresión física es adimensionalmente homogénea, donde X se mide en metros, sea X es una longitud, A en metros por segundo, A sería velocidad LT a la menos 1, fórmula dimensional. Además aplico la teoría, como tenemos Z es igual a seno, el seno todo eso es como está el ángulo y dentro del ángulo no hay magnitudes físicas, significa que fórmula dimensional es 1, principio de homogeneidad. Z es igual a, porque todo es seno, se convierte en un número y toda constante es adimensional. O sea, Z sería su fórmula dimensional de Z, sería igual a la de fórmula dimensional de A, es decir, LT a la menos 1. Ahora lo del ángulo lo igualado a 1, y como es una suma, principio de homogeneidad, para sumarse deben ser iguales dimensionalmente, es decir, a x cuadrado es igual a bx es igual a c en dimensión, ojo, y todo eso es igual a 1. Entonces, voy a elegir convenientemente para poder hallar la dimensión de la fórmula dimensional de quién. Según lo que me piden de z, ya le faltaba hallar de a, de b y de c. Entonces, igualando convenientemente, como pueden observar, al final obtenemos que la fórmula dimensional de C es 1, de B es L a la menos 1, ahí está la igualdad con el hecho, y además de A L a la menos 2. Luego voy a lo que me piden allá, la fórmula dimensional de Z A sobre B por C. Entonces, aplicando propiedades, la dimensión de cada una de las magnitudes, reemplazo, aplico mi criterio de álgebra y por lo tanto el resultado me da T a la menos 1. 13. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces dice, si uno de los términos de una ecuación dimensionalmente correcta se multiplica por esa expresión, la ecuación deja de ser dimensionalmente correcta, ese es falso. La expresión 2 logaritmo de alfa por b, donde b es una velocidad adimensional, verdadero. En la ecuación x es igual a seno de wt más b seno de wt, donde a y b tienen la misma dimensión, verdadero. Eso se comprueba aplicando la fórmula que digo el principio de homogeneidad. Sería falso, verdadero, verdadero. 14. Lo que se dan a continuación tres afirmaciones. Dice, dos magnitudes que han de sumarse deben tener las mismas unidades, verdadero. Eso se fundamenta en el principio de homogeneidad. Dos magnitudes que han de multiplicarse deben tener las mismas unidades, falso. Si el ángulo θ es pequeño, entonces seno y coseno son aproximadamente iguales, eso sería falso. Solo una es correcta. 15. De las siguientes magnitudes,
torque, periodo, caudal, cantidad de movimiento, intensidad y campo eléctrico, ¿cuáles son vectoriales? Son vectoriales es el torque, es la cantidad de movimiento y el campo eléctrico. 1, 4 y 5. 6 dice, de las siguientes proporciones indicar verdadero o falso según corresponda. Tenemos la cantidad de calor y el trabajo tienen la misma fórmula dimensional, verdadero. La velocidad de la luz y la velocidad del sonido tienen diferente fórmula dimensional, ese es, ambas son velocidad, tienen la misma fórmula. Aquí hablamos fórmula dimensional. La expresión 2 logaritmo infinito de v, donde v de velocidad es adimensional, verdadero. Determinar las dimensiones que deben tener Q para que la expresión sea dimensionalmente correcta. Me da la expresión y me piden Q, donde M es masa, V velocidad, H altura, G aceleración, W trabajo y P potencia. Lo que dije, lo que se hace primero es hallar la fórmula dimensional de las magnitudes del problema. O sea, de la masa es M, velocidad LT a la menos 1, altura es L, G aceleración es LT a la menos 2, trabajo ml cuadrado t a la menos 2 y potencia ml cuadrado t a la menos 3. Después, ¿qué hacemos? Aplicamos el principio de homogeneidad. Como podemos ver, W es igual a mb a alfa igual a g por h igual a b por p. ¿Qué hacemos acá? Tenemos, ojo que tenemos que hallar cuánto vale alfa, cuánto vale b, porque ahí está y cuánto vale a, que es lo que está en Q interviniendo. Para eso, entonces, conociendo ya los valores de las magnitudes dadas su fórmula dimensional, entonces simplemente voy a igualar convenientemente. Igualando convenientemente, podemos observar para hallar primero el alfa, e igualado que el trabajo es igual, en fórmula dimensional obviamente es igual a ¿quién? A la masa por la velocidad del exponente alfa. Entonces, reemplazando valores y aplicando mi criterio de álgebra, ecuaciones algebraicas, entonces alfa sería igual a 2. Ahora, para hallar el A, con quien igualado, que el trabajo es igual a G por H. Entonces reemplazo, despejo variables, teoría de exponentes, donde fórmula dimensional de A es igual a M. Y para hallar el B, el trabajo es igual a B por P. Nada más. P es la potencia, simplemente reemplazo fórmulas dimensionales, trabajo algebraicamente y obtenemos la fórmula dimensional de T. Para que ustedes puedan comprobar, pueden hacer aparte, practicando, comprobar estos resultados, como quien practican más. Luego, entonces, tenemos que dimensionalmente Q sería A, la dimensión de A al exponente alfa, la raíz de alfa de beta. Por propiedad puede salir la raíz de la fórmula dimensional. Entonces, QA es M cuadrado, alfa era 2, entonces sería raíz cuadrada de T. Entonces esto lo expreso con teoría de exponentes, Q sería M cuadrado T a la 1 medio. Nada más. Ejercicio. Dice, la velocidad angular W de la hélice de un barco está expresada por, me dan la expresión, donde ρ es densidad del agua, K es constante numérica, y el radio de la hélice, que magnitud física está representada por P. Entonces, lo primero, hallamos la fórmula dimensional del problema, de las magnitudes dadas en el problema. Para empezar, el problema dice la velocidad angular W, entonces W, omega, en otras palabras, sería omega, es la velocidad angular sería T a la menos 1. La velocidad angular, acuérdense que es el ángulo sobre el desplazamiento. Que digo, el ángulo sobre desplazamiento angular, que es el ángulo sobre el tiempo. El ángulo es 1, tiempo es T a la menos 1 al final. Rho es la densidad es ml a la menos 3, K es una constante numérica, vale 1, y R, que es el radio, es una longitud L. Entonces, en la fórmula le escribimos dimensionalmente, teniendo en cuenta todo dimensionalmente, reemplazamos. Al reemplazar, despejamos variables. Al final, ¿qué obtenemos? Que P, la fórmula dimensional de P es igual a L cuadrado de MT a la menos 2. ¿Quién tenía este otro resultado? La potencia. Por lo tanto, quiero decir que P es potencia. Y si me dijeran qué unidad, se mide en watts. 9 dice,
La expresión para la fuerza F sobre un cierto sistema físico es, andando la fórmula, donde V es velocidad, M es masa, G es la aceleración de la gravedad, P potencia, H altura. Determinar las unidades del cociente K por A sobre B en sistema internacional. Entonces, lo primero, hallar las magnitudes dadas, su fórmula dimensional. La ecuación dimensional, algunos textos lo dicen. Tenemos ahí, hemos reemplazado cada uno de ellos. Ahora aplicamos principios de homogeneidad. Primero en el divisor, mgh es igual a b por b cuadrado. De ahí obtenemos, ¿qué obtenemos ahí? El b. La fórmula dimensional de b es m. Necesito hallar de a también. Entonces también ahora digo, trabajo ya toda la fórmula, sería f es igual a k por b es igual al cociente a por b sobre mgh. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Simplemente voy a elegir convenientemente de igualdad de 2 en 2 para poder hallar las variables que quedan. Queda la a y la k. Primero, f es igual a k por b. Ahí hallo k, que es igual a mt a la menos 1. La siguiente igualdad, f es igual a por b sobre mgh. Entonces reemplazamos, multiplicamos, reemplazamos ahí, algebraicamente operamos. Teoría de exponentes, al final me queda que la fórmula dimensional de A es igual a mlt a la menos 1. Luego entonces reemplazamos lo que nos piden, vamos allá, me piden allá la fórmula dimensional de K por A sobre B. Entonces dimensionalmente el producto de las dimensiones de K y A y de B sobre B. Reemplazo cada uno de esos valores, aplico mi teoría de exponentes, al final tenemos que me queda mlt a la menos 2. ¿Quiénes tenían esa fórmula dimensional? La fuerza. Entonces, ese cociente vendría a ser la fuerza. ¿Y la fuerza en qué se mide la fuerza? En el sistema internacional se mide en Newton. Entonces, las unidades del cociente es el Newton. Ejercicio 20 dice, la ecuación ax más bx cuadrado es igual a 6 dimensionalmente homogénea, donde A tiene unidades de fuerza, C de energía. ¿Cuáles son las dimensiones de X y de B? Entonces hallamos la fórmula dimensional de las magnitudes. ¿Quién es? A es fuerza, en otras palabras, mlt a la menos 2. C es energía, ml cuadrado t a la menos 2. Principio de homogeneidad, todo lo que suma resta se iguala, como podemos observar. Ahí vamos a elegir convenientemente las igualdades para poder hallar X y para poder hallar B. Como puedo señalar ahí, para hallar X he elegido A por X igual a C. Reemplazo cada uno de ellos, A y el C. Opero algebraicamente, entonces X es igual a N. Ahora también para B, Bx cuadrado es igual a C. Reemplazo cada uno de ellos, fórmula dimensional, y B es mt a la menos 2. Por lo tanto, la fórmula de X es L, la fórmula dimensional de B es mt a la menos 2. El joven con práctica sabe la fórmula dimensional y las magnitudes derivadas. Dice 21. En la ecuación dimensionalmente correcta donde X está en metros, si está en metros significa que X es longitud y T en segundos. Si T en segundos significa que T es tiempo. Piden las dimensiones de fórmula dimensional 2 entre 10. Ojo que 2 y 10 lo estamos considerando como magnitudes físicas. Entonces hallamos la fórmula dimensional, ya le mencioné que X longitud y T es tiempo. El principio de homogeneidad, toda suma resta se convierte en igualdad. Algo memotecnia. Igualamos convenientemente, entonces tenemos 2t cuadrado es igual a 10, fórmula dimensional. Y esos dos rápido, miren, ve. Teoría de exponentes, reemplazo, despejo, al final obtengo lo que nos pide. Por propiedad, la fórmula, la dimensión de 2 sobre la dimensión de 10 se puede convertir en una sola acción de 2 entre 10. Eso es t a la menos 2. Ejercicio 22 dice, si la igualdad es dimensionalmente correcta, calcular la dimensión de despejo, o sea, su fórmula dimensional. A es 2 metros por segundo, eso significa aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, a esa aceleración sería ALT a la menos 2. Principio de homogeneidad en el divisor,
x es igual a y dimensionalmente, además px cuadrado es igual a por x, es igual a p cuadrado por x, y si es igual a q, entonces me he quedado con esas dos primeras igualdades. ¿Para qué? Entonces acá simplemente aplico teoría de exponentes, simplifico x, y al final lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Al final obtengo que p, fórmula dimensional p es a la menos 1. A eso era la aceleración, a la menos 1 me queda que fórmula dimensional de p sería l menos 1 t cuadrado. 23 dice, la representación mediante símbolo de la unidad Joule por kilogramo Kelvin según el sistema. Aquí en física la palabra por significa cociente, y cuando dice una multiplicación, por ejemplo, lo que se mide el torque, newton metro, es multiplicación, no se dice newton por metro. Aquí la palabra por en física es un cociente, o sea, por ejemplo, la velocidad metros sobre segundos, es lo correcto es metros por segundo, se sobreentiende que es un cociente. Entonces tenemos acá joule, la unidad de joule por, o sea, cociente de quién, kilogramo, kg, Kelvin, K mayúscula. Ejercicio 24. La velocidad v de las ondas en una cuerda que experimenta una fuerza de tensión T y dada por B es igual a raíz cuadrada T sobre 1, cociente. Determinar la fórmula dimensional de U. En este caso, la fórmula, llamamos la fórmula dimensional de las magnitudes dadas. En este caso tenemos la velocidad v, que T a la menos 1, T es una fuerza, la fuerza es mLT a la menos 2. Lo que voy a hacer acá entonces de la fórmula que me están dando, que v es igual a la raíz cuadrada del cociente T sobre U, despejamos U. Aquí aplico mi teoría algebraica. Al final tengo que U por B cuadrada es igual a T. U sería igual a T por B a la menos 2. Entonces dimensionalmente le escribo, la dimensión de U es igual a la dimensión de T por la dimensión de B a la menos 2. Reemplazo cada uno de esos valores, al final obtenemos que la fórmula dimensional de U es e a la menos 1. Simplemente reemplazo y aplico teoría de exponentes. Ejercicio 25 dice, si la ecuación es dimensionalmente correcta, me dan la ecuación, determine y menos 2x menos 3z. X y z, como podemos observar en la ecuación, son exponentes. Tenemos que hallar el valor de esos exponentes, donde F es presión, B densidad, aceleración o V volumen. Entonces hallamos la fórmula dimensional de cada una de esas magnitudes, y después que hacemos lo escribimos dimensionalmente. Al escribir dimensionalmente ten en cuenta entre paréntesis por los exponentes. Ahora aplicamos teoría de exponentes. Al final tenemos una ecuación exponencial, tenemos que igualar el exponente de m, o sea, la dimensión de m es igual a sus exponentes, la dimensión de l que es igual a la de exponentes, y de t lo mismo. Entonces observando, hay z que es el exponente de m, un miembro z, el otro m tiene exponente 1. Y sería menos 1, que es el exponente de t, entonces y es igual a menos 2, donde y es igual a menos 1. Y en L tenemos menos 3z menos y menos 3x igual a el exponente menos 1. Reemplazando cada los valores ya obtenidos anteriormente de z y de y, obtenemos que x es igual a menos 1/3. Entonces me piden y menos 2x menos 3z. A reemplazar, al final obtenemos la respuesta de ¿cuánto? De negativo 10/3. Trabajamos con fracciones. 26. De las siguientes magnitudes, ¿cuál no es fundamental? Acuérdate que fundamental son 7. Me dan una lista, la que no es fundamental aquí es la fuerza. Les agradezco su atención, así que ahora a practicar, que nada es complicado, y buena suerte. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.